Buenos días, mi nombre es Camila Alejandra Calderón Velasco. En el día de hoy les voy a presentar el estudio de una enzima que en este caso me corresponde la fosfatasa para el parcial número 2. En cuanto al contenido, pues aquí tenemos el número de preguntas que se desarrollarán en esta presentación. En cuanto a la estructura primaria, se tiene que, al igual que las proteínas, las enzimas presentan diferentes tipos de estructuras: primaria, secundaria, terciaria y en ocasiones cuaternarias. La secuencia primaria es la secuencia lineal de aminoácidos que forman la cadena polipeptídica. Esta secuencia es única para cada enzima y está determinada por el código genético. Y en cuanto a la estructura primaria de la fosfatasa, en este caso, que es nuestro estudio, la secuencia de aminoácidos puede variar dependiendo del tipo específico de fosfatasas, ya que hay diferentes tipos como la fosfatasa ácida, fosfatasa alcalina o tirosina fosfatasa. Pero en general pues se incluyen diferentes sitios activos donde se realizan las reacciones de desfosforilización. Bueno, en cuanto a los aminoácidos que presenta y cuál es la diferencia entre la composición y la secuencia, tenemos que las fosfatasas son una familia de proteínas con diferentes variantes, y el número de aminoácidos de una fosfatasa depende del tipo específico. Por ejemplo, la fosfatasa alcalina humana es de la más estudiada, si tiene aproximadamente entre 500 a 600 aminoácidos. En nuestro caso, pues como tuvimos en cuenta como órgano a una bacteria E. coli en presencia con la fosfatasa, presentaría aproximadamente unos 466 aminoácidos en su estructura. Y bueno, en cuanto a la diferencia entre composición y secuencia de una proteína, la composición hace referencia a los tipos de cantidades de los aminoácidos que forma una proteína sin especificar el orden en que se encuentran, y en cuanto a su secuencia se refiere al orden específico en el que los aminoácidos están dispuestos a lo largo de la cadena polipeptídica. Bueno, en cuanto a los aminoácidos que se encuentran en la posición número 20 y 50 de la estructura química de la fosfatasa, encontramos en la posición 20 se suele tener a la glutamina, y en cuanto a la posición 50 de igual forma se suele tener a la valina. La estructura química de la glutamina presenta una fórmula química C5H10N2O3, y su estructura química es de un aminoácido polar con un grupo amida en su cadena lateral. Y en cuanto a la valina, tenemos que su forma química es de C5H11N1O2, y su estructura química está representada por un aminoácido no polar con una cadena lateral ramificada. De acuerdo con la clasificación en función de la estructura química, ¿cómo se clasifican estos dos aminoácidos? Pues tenemos que la glutamina, al ser polar no esencial debido a su grupo amida en la cadena lateral, lo que le confiere una afinidad por el agua, lo que lo hace hidrofílica. Y en cuanto a la valina, es un aminoácido hidrofóbico no polar debido a su cadena lateral ramificada, que pues le confiere la no polaridad, y lo que hace que sea que se presente en regiones internas de la proteína al ser hidrofóbica. En cuanto a la estructura secundaria, tenemos que se refiere a los patrones de plegamiento local que se forman debido a enlaces de hidrógeno entre los grupos amido de la cadena polipeptídica. Y en cuanto a la estructura secundaria que presenta la fosfatasa, como se puede observar en la imagen, tenemos que la fosfatasa presenta en la mayoría hélice alfa, que tiende a ser pues su estructura más predominante. Esto puede depender de su función y cómo se pliega para interaccionar con sus sustratos y otros cofactores. En cuanto a la estructura terciaria, tenemos que es una proteína que se refiere a la disposición tridimensional completa de sus átomos, que resulta de las interacciones entre los diferentes grupos laterales de los aminoácidos de la cadena polipeptídica. Como podemos observar en la imagen,
obtenida por la página PDB, a partir de la que podemos analizar, que presenta una clasificación, pues se podría decir una formación más fibrosa, ya que es un poco más alargada en comparación a las globulares, que son un poco más de forma ovalada, más circular. En cuanto a la clasificación S de la enzima fosfatasa, y qué significa cada número que presenta en su clasificación, tenemos el primer dígito, que es el número 3. Este indica que la enzima pertenece a la clase de las hidrolasas, es decir, enzimas que catalizan la ruptura de enlaces mediante la adición de agua. Y el segundo dígito es el número 1. Este número especifica que la enzima actúa sobre enlaces éster. Y en tercer lugar está el dígito 3. Este número indica que la enzima es una fosfatasa específica y que cataliza la hidrólisis de un enlace fosfato en un sustrato. Y el cuarto dígito normalmente se utiliza para identificar diferentes tipos de fosfatos o variantes específicas de la enzima. Bueno, en cuanto a la reacción química que cataliza esta enzima y el valor de Km, un ejemplo, tenemos que la fosfatasa alcalina es una enzima que puede catalizar la hidrólisis de algunos grupos fosfatos en compuestos orgánicos. Tenemos que la fosfatasa alcalina actúa sobre una variante de sustratos, incluyendo nucleótidos, fosfolípidos, proteínas fosforilizadas de aminoácidos. Y pues un ejemplo en cuanto al valor de Km sería el sustrato de penitrofenil fosfato, que es un sustrato comúnmente utilizado en ensayos enzimáticos para medir la actividad de la fosfatasa alcalina. Y el valor del Km reportado para pues estaría alrededor del 1 a 5, que esto puede variar dependiendo pues de la fuente de la enzima. En cuanto al reporte sobre el pH y la temperatura óptima para esta enzima, se tiene que la fosfatasa puede predominar entre un pH óptimo de 8 a 10. Esto significa que su actividad enzimática es máxima en aquellas condiciones de pH. Y en cuanto a su temperatura, la predominante sería entre 37 a 50 grados centígrados. También pues depende de la fuente de la enzima, por ejemplo si se tiene en animales, plantas o microorganismos, en este caso pues en E. coli. En cuanto a la explicación final en la importancia de esta enzima para nuestro organelo, nuestro organismo, que sería la bacteria Escherichia coli, juega un papel crucial en el metabolismo y la regulación de diversas fuentes celulares. Como 1 sería el control del ciclo celular, 2 la adaptación del entorno y 3 la señalización celular. Bueno, en cuanto al potencial biotecnológico que puede tener esta enzima en nuestra profesión, que en mi caso es ingeniería agronómica, pues son muy diversas, ya que pues tiene gran potencial, por ejemplo el aumento de la disponibilidad de fósforo en los suelos, fertilización biológica, fitomejoramiento y monitorización de la salud del suelo. Todos estos puntos son pues fundamentales, ya que hoy en día se busca pues mejorar el rendimiento y tanto la salud de las plantas, y pues es una buena opción para ir implementándola, como mejoramiento de los suelos y el rendimiento de absorción de fósforo para las plantas. Muchas gracias y pues esta es mi presentación.